Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. En el anterior video hemos visto lo que nos dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía en cuanto a la política. Y hemos examinado varias citas para poder comprobar de que la Biblia no apoya que nosotros podamos entrar a la política, ni tampoco apoyar un partido político. En esta ocasión vamos a ver la evolución del pensamiento de la mensajera del Señor sobre la política, ya que hay cuestiones que nosotros como adventistas debemos analizar en cuanto a los años que escribió la mensajera del Señor desde 1860, 1880, 1890 en adelante. Y vamos a analizar las citas como tal, para no sacar fuera de contexto lo que Ellen White dijo. Pero primeramente vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que nos guíe mediante el Espíritu Santo. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos nuevamente la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprender la historia adventista, cómo tu mensajera ha ido escribiendo estas cuestiones tan importantes y así poder ver esa evolución, la cual siempre el principio ha sido ser fiel a tus principios y a tus mandamientos. Y queremos hoy adentrarnos a esa historia. Puedas ayudarnos y ayúdanos a comprender. Que se haga tu voluntad en este estudio. Todo eso te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para poder empezar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos, el capítulo 12, el verso 15. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El apóstol Pablo escribe que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En ese entonces, muchos, por culpa de su amargura y su pecado, dejaban de alcanzar la gracia de Dios, porque la vida de cristiano sabemos que tiene que ir en aumento. Tenemos que entender la palabra de Dios. Y también podemos ver que esta cita lo vamos a relacionar al estudio que vamos a hacer en este momento. Pero primero vamos a leer una cita de Ellen White hablando sobre Hebreos, el capítulo 12, el verso 15, la cual se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 13. Y dice: leed y considerad estas palabras. Un hombre que afirma ser cristiano puede ser tentado por el diablo. Esa tentación lo lleva a actuar de la misma manera porque ha albergado y alimentado la raíz peligrosa, y muchos son contaminados. ¿Y cuántos más han sido envenenados por esos muchos? Letters and Manuscripts, el volumen 13, 1898, el párrafo 16. Esta cita la utiliza la mensajera del Señor en estas citas que vamos a leer a continuación. ¿Y por qué? Porque ella sabía que si alguien hablaba de la política dentro de la iglesia o apoyaba un partido político, así muchos iban a caer en esa raíz peligrosa. Por eso ella relacionó Hebreos el capítulo 12, el verso 15, para poder alertar a la iglesia, para que la iglesia, la hermandad, la feligresía no pueda contaminarse con lo que es la política. Y vamos a ir directamente a la historia. Vamos a un libro que tú ves ahí en tu pantalla, la cual titula The Progressive Years, 1862 a 1876, el volumen 2, escrito por el pastor Arthur White, quien fue nieto de la mensajera del Señor. Y ahí tú ves en la pantalla una sección la cual titula Las reuniones anuales de 1865. Pero antes de leer esta cita, quiero darles una introducción para que todos podamos entender en el contexto la cual ellos están hablando. O sea, me refiero a los pioneros, porque hay una conferencia general aquí en el escrito. Esa conferencia se llevó a cabo en el año 1865. Recordemos que para el año 1863 la iglesia se había organizado con una conferencia general. El primer pastor, presidente de la Asociación General, fue el hermano John Byton, quien también fue pastor de la iglesia adventista. Se le eligió a él por su liderazgo.
y él estaba presidiendo el Congreso de 1865. Y vamos a dar lectura para poder analizar. El Congreso de la Conferencia General de 1865, la Conferencia Estatal de Michigan y la reunión anual de la Asociación de Publicaciones Adventistas del Séptimo Día se convocaron para el miércoles, jueves y viernes del 17 al 19 de mayo en Battle Creek. John Byton presidió el Congreso de la Conferencia General. Se aprobaron importantes resoluciones relacionadas con la reciente guerra y el asesinato del presidente, considerando que Abraham Lincoln, el noble y recto magistrado jefe de esta nación, ha caído a manos de un asesino. Y para poder poner en contexto, vamos a analizar lo que aconteció para ese entonces. Para 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, estaba como presidente de la nación Abraham Lincoln. Él había sido elegido siendo del Partido Republicano. Su principal objetivo era unir lo que es Estados Unidos, pero en ese entonces había una ley para poder tener esclavos afroamericanos, y más que todo esas leyes estaban en los estados del sur. Abraham Lincoln quería poner una ley para que acabe la esclavitud en los estados del sur y en todo Estados Unidos. Pero así 11 estados se rebelaron y de esa manera hubo una guerra desde 1861 hasta 1865. Esa guerra se llamó la Guerra de Secesión, donde murieron muchas personas, donde se derramó bastante sangre, tristemente. Pero al final ganó lo que es el partido de Abraham Lincoln, cuando él hizo una ley de emancipación para el año 1865, para que así la gente de color ya no pueda ser esclavizada. Entonces podemos ver que después de ese acontecimiento de la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln fue asesinado en ese mismo año por un grupo de hombres que lo odiaban, y fue liderado por un hombre llamado John Wilkes Booth. Él asesinó al presidente Abraham Lincoln, y así había una conspiración para asesinar al vicepresidente y también al secretario de ese entonces. Pero tristemente murió el presidente Abraham Lincoln. ¿Y por qué les estoy contando esta historia? Porque aquí podemos ver que los pioneros adventistas, si bien ellos no estaban a favor de un partido político, ellos podían ver que lo que hizo Abraham Lincoln estaba a favor de la justicia y la verdad. Y por eso ellos mencionan a Abraham Lincoln, considerando que Abraham Lincoln, el noble y recto magistrado jefe de esta nación, ha caído a manos de un asesino. Los pioneros adventistas votaron para que Abraham Lincoln pueda ser presidente. Si bien como iglesia jamás apoyaron un partido político, pero sí, muchos de los pioneros adventistas votaron para que él pueda ser presidente de la nación. Por eso le tenían mucho respeto, y también podemos ver que en los escritos que estamos dando lectura, ellos estaban tristes por la muerte de este hombre. Y sigue diciendo, resuelto, que por la presente dejamos constancia de nuestra profunda consternación por la pérdida de este príncipe y gran hombre, según Samuel el capítulo 3, el verso 27, el verso 28, que fue abatido por sus enemigos en el mismo momento en que estaba estudiando cómo perdonarlos a todos, y que reconocemos en este crimen tan atroz el verdadero carácter de la rebelión de los esclavistas. Aquí el escrito nos manda directamente a 2 Samuel, el capítulo 3, el verso 27, el verso 28. En esas citas bíblicas nos habla directamente del asesinato de Abner. Abner era el general, el comandante, o como queramos llamarlo, pero era el segundo después de Saúl, o sea, su general confiable. Como el rey Saúl ya había muerto, entonces se levantó otro rey en Israel, que sería el hijo de Saúl. Pero en ese entonces también estaba David queriendo ser rey, incluso ya fue ungido rey. Entonces Abner fue a negociar con el rey David, pero Joab, quien era el general de David, mató a Abner por una venganza. Entonces podemos ver que aquí el autor está insertando 2 Samuel, el capítulo 3, el verso 27 y el verso 28, comparándolo con la muerte de Abraham Lincoln. Y aquí lo llama príncipe y gran hombre. Por eso puedo ver que los pioneros estaban
realmente muy tristes por la muerte de Abraham Lincoln. Y ustedes pueden decir hasta este momento, ¿pero qué tiene que ver el tema de la votación con lo que estamos hablando? Y aquí vamos a ver el punto principal. Entre los asuntos tratados se aprobó una resolución que desaconsejaba los debates religiosos. Se consideraba que estos eran menos fructíferos para la conversión que la predicación de la palabra. Con la guerra recién terminada, se aprobaron resoluciones que abordaban varios puntos relacionados. El acto de votar, cuando se ejerce en nombre de la justicia, la humanidad y el derecho, es en sí mismo irreprochable y puede ser en algunos momentos muy apropiado. Los pioneros adventistas no se opusieron a lo que es la votación como tal. Aquí muy bien dice, el acto de votar cuando se ejerce en nombre de la justicia y el derecho es en sí mismo irreprochable, o sea que es justo. Ellos no estaban apoyando directamente a un partido político. Tenemos que ver el contexto para poder entender. Habían salido de una guerra que había derramado mucha sangre. Entonces los pioneros votaron para que pueda acabar lo que es la esclavitud. Entonces ellos no hicieron mal al poder dar su voto a Abraham Lincoln. Ellos no estaban apoyando en sí como iglesia a Abraham Lincoln, pero sí como ciudadanos estadounidenses. Ellos en su mente dijeron, tenemos que apoyar la justicia y la verdad y el derecho de la humanidad, porque no puede ser que la gente de color pueda ser oprimida y pueda existir lo que es la esclavitud. Por eso ellos decidieron dar su voto para un partido que realmente quería hacer el bien a la sociedad, quería hacer el bien a la gente afroamericana. Y así se hizo esa ley de aprobación para que ya no pueda haber esclavos. Obviamente que seguía habiendo esclavos en muchos estados del sur, pero ya no como antes. Pero aquí podemos ver que el acto de votar, cuando se ejerce en nombre de la justicia, es irreprochable, dice aquí en el escrito. Y la mensajera del Señor, o sea, Ellen White, estaba a favor de que pueda haber una votación a favor de la justicia. Eso es muy importante entenderlo de acuerdo a la cita que estamos leyendo y también a la historia adventista. No aconsejaron a nadie, no fueron conciencia de nadie, sino que ellos dijeron que no está mal el acto de votar cuando se ejerce en nombre de la justicia y el derecho es en sí mismo irreprochable, o sea que es justo. Y cuando nosotros vemos el contexto, ya entendemos por qué ellos no se opusieron a una votación como tal. Y para poder entender a su totalidad, también vamos a leer un libro muy conocido que se llama Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo 39, la cual titula Consejos acerca de las votaciones. Y vamos a dar lectura a lo que dice en el párrafo la cual titula Nuestros pioneros establecen una decisión importante. Escribe la mensajera del Señor. Esta noche asistí a una reunión muy franca e interesante. Cuando ya había pasado la hora de terminar, se consideró y se analizó el tema de la votación. James habló primero y luego lo hizo el hermano Andrews. Ambos pensaron que lo mejor que podían hacer era interponer su influencia en favor del bien y contra el mal. Aquí podemos ver que después de una reunión, hablaron los pioneros en cuanto a lo que es el tema de la votación. Habló el pastor James White y el pastor Andrews. Y ellos dijeron, vamos a votar para dar nuestra influencia para el bien. O sea que ellos sabían que la esclavitud allá en Estados Unidos era un mal que se hacía, oprimir a la gente de color. Y nosotros como cristianos, como adventistas, también estamos en contra que se oprima a la gente de color o a cualquier raza o a cualquier etnia. No podemos promover el poder tener esclavos, ¿verdad? Entonces los pioneros, siendo jóvenes en ese momento, hablaron en cuanto a lo que harían de la votación. Y en ese tiempo también había leyes para aprobar lo que es el consumo de alcohol, leyes para aprobar para que no pueda ser ilegal. Pero había movimientos de templanza en ese momento, hombres y mujeres que se oponían a que el Estado haga leyes para que no pueda ser ilegal, o sea, que se pueda consumir el alcohol sin que sea ilegal.
Y la foto que están viendo ahora en la pantalla es una ley que apareció por los años 1920 hasta 1933. Se llamó la Ley Seca en los Estados Unidos. Ahí podemos ver a oficiales que pescaron a un hombre que estaba vendiendo cerveza ilegalmente. Pero eso ya vino años después. Pero los primeros intentos para que pueda haber una ley para que la cerveza no pueda ser legal fue los movimientos de templanza en ese entonces. Y según el contexto que ya les mencioné, la mensajera del Señor escribe: creen que es correcto votar por la elección de hombres temperantes para los cargos administrativos de nuestra ciudad, en vez de correr el riesgo, por su silencio, de que se elija a personas intemperantes para esos puestos. Los pioneros adventistas, así como James White y el pastor Andrews, creyeron que era correcto votar por los hombres temperantes. Está hablando de aquellos hombres que estaban en contra de que pueda venderse cerveza legalmente. En ese contexto está hablando la mensajera del Señor. Y los pioneros estaban a favor de que no pueda haber un consumo de alcohol legal. Y sigue diciendo la cita: el hermano David Hewitt contó su experiencia de hace pocos días y piensa que es correcto ejercer el derecho del voto. El hermano Josías Hart habla bien. El hermano Leon se opone. Nadie más objeta el ejercicio del derecho de voto. Pero el hermano G.P. Kellogg comienza a pensar que es correcto. Todos los hermanos tienen sentimientos agradables. Ojalá que todos actúen en el temor de Dios. Aquí la mensajera del Señor nombra 4 de los pioneros adventistas: el hermano David Hewitt, el hermano John Preston Kellogg, el hermano Josías Hart y el hermano Leon. Del hermano Leon no pude encontrar su foto, pero sí pude encontrar la foto de estos 3 hermanos. Recordamos al hermano David Hewitt. Él fue uno de los que prestó su casa en los primeros años del adventismo para hacer culto en su casa. Y también fue el que puso el nombre a la iglesia adventista del séptimo día. Eso también lo hemos avanzado en el canal. El hermano Josías Hart realmente es muy poco conocido, pero sí fue un hermano de mucha influencia en los primeros años del adventismo. Y el hermano John Preston Kellogg. Este hermano John Preston Kellogg había conocido el adventismo en sus primeros años que la iglesia estaba naciendo, por los años 1860, y él se había vuelto a casar porque había quedado viudo de 5 niños. Y cuando se volvió a casar, tuvo un matrimonio, y con ese matrimonio con su esposa tuvo 5 hijos más. Y entre esos 5 hijos estaba el doctor John Harvey Kellogg, que es tan conocido dentro del adventismo. Entonces los pioneros estaban hablando en cuanto a su experiencia de la votación, y Ellen White dijo: todos los hermanos tienen sentimientos agradables. Ojalá que todos actúen en el temor de Dios. El principio de Ellen White era que todos puedan actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ella jamás, ni en sus primeros años, apoyó que ellos puedan votar por un partido en particular. Y ahora quiero hablarles de los cuáqueros. Tal vez alguna vez ustedes habrán escuchado ese nombre, los cuáqueros, la sociedad religiosa de los amigos. Ellos se establecieron en Inglaterra por el siglo XVII y habían llegado a los Estados Unidos. Ellos se caracterizaban por ser pacíficos. Eran cristianos, pero eran pacíficos. No estaban apoyando a la guerra y tampoco apoyaban a la votación como tal. Los cuáqueros miraban que los políticos eran corruptos, y sí, es verdad, pero ellos no decidieron votar en ninguna circunstancia. Y ya habiendo puesto ese contexto, vamos a entender la cita de Ellen White. Hombres intemperantes han estado en la oficina hoy para manifestar con modales agradables su aprobación de la conducta de los observadores del sábado que se niegan a votar, y para expresar su esperanza de que todos se adhieran a ese criterio y que, como los cuáqueros, no voten. Satanás y sus ángeles malos están ocupados en este tiempo y él tiene obreros sobre la tierra. Oro para que Satanás sea chasqueado. Mensajes selectos, el tomo 2, la página 388, el párrafo 2. Lo que hemos leído es un diario de Ellen White que escribió el domingo 6 de marzo de 1859. En ese momento, cuando los pioneros estaban haciendo sus reuniones, había hombres intemperantes en la oficina. ¿Qué quiere decir? Que había hombres que apoyaban que se pueda vender alcohol. O sea, hombres que apoyaban a esos partidos.
Aquí no especifica realmente si eran hombres políticos, pero sí especifica que eran hombres intemperantes, o sea, que apoyaban que pueda haber una ley, que se pueda vender alcohol y que no sea ilegal. Y había algunos adventistas que se negaban a votar. Y esos hombres intemperantes les decían a los pioneros que no querían votar: está bien que no voten, porque así nosotros vamos a ganar estas elecciones. Así nosotros vamos a ganar para que pueda haber más licor y que pueda ser legal. En ese entonces, estamos viendo el contexto, ¿verdad? Podemos ver que si algunos pioneros no votaban, de esa manera no iban a apoyar lo que es lo que hemos hablado al principio, la justicia y también la salud, ya que si ellos no votaban, entonces no iban a apoyar a los partidos temperantes. Y aquí, como Ellen White dice, como los cuáqueros, ella menciona a los cuáqueros, porque los cuáqueros, o sea, la sociedad religiosa de los amigos, no votaban. Ellos decían: nosotros no vamos a votar en ninguna circunstancia. Pero ella veía que era un plan del diablo no poder apoyar lo que es la justicia. Recordemos lo que los pioneros dijeron: el acto de votar, cuando se ejerce en el nombre de la justicia, es irreprochable y puede ser en algunos momentos muy apropiado. Ellos no se opusieron a la votación como tal. Si bien Ellen White nunca apoyó un partido político, ella vio que era necesario poder apoyar la justicia y el derecho, porque había partidos que estaban promoviendo el alcohol, el tabaco y muchas sustancias más que era dañino para la salud. Entonces, como ciudadanos estadounidenses, ella decía: podemos poner nuestro voto para que se ejerza en el nombre de la justicia. Y los pioneros adventistas, así como James White, así como el pastor Andrews, así como los hermanos, como estamos viendo aquí, David Hewitt, Josiah Hart, John Preston Kellogg, estaban dialogando y llegaron a la conclusión de que sí podían votar. Pero había hermanos también que no querían votar en ninguna circunstancia. Y ahí había hombres que les decían: está bien que no voten, porque así nosotros vamos a seguir con esa ley para que pueda ser legal vender alcohol, tabaco y también todo lo que tiene que ver con la cerveza. Por eso la mensajera del Señor dijo: el acto de votar, cuando se ejerce en el nombre de la justicia, es en sí mismo irreprochable y en algunos momentos es muy apropiado. Entonces, para poder finalizar estos primeros años del adventismo, podemos ver que los pioneros adventistas no se opusieron a la votación como tal. La mensajera del Señor estaba a favor de que sí se pueda votar cuando se ejerce en el nombre de la justicia. Recordemos, cuando se ejerce en el nombre de la justicia, la humanidad y el derecho, y puede ser en algunos momentos apropiado. Para 1859, ella tuvo ese pensamiento y también los pioneros adventistas. Y vamos a leer lo que dice la Review and Herald el 8 de noviembre de 1881, el párrafo 1. No hay clase culpable de mayor perversión y abuso de sus preciosos dones que quienes emplean los productos de la tierra en la fabricación de licores embriagantes. Los granos nutritivos, las frutas saludables y deliciosas se convierten en bebidas que pervierten los sentidos y enloquecen el cerebro. Podemos ver que desde el año 1859 hasta el año 1881 habían pasado aproximadamente 20 años. Y en estos 20 años que habían pasado, había subido lo que es las leyes en cuanto a favor del tabaco y también del alcohol y de la cerveza en ese momento. Y Ellen White estaba preocupada porque veía familias, veía hombres que estaban emborrachándose, estaban embriagándose, y como ya había leyes aprobando de que no sería ilícito, entonces Ellen White quedó tan triste de que muchas familias estaban arruinándose, muchos hombres estaban pervirtiéndose por el alcohol, por el tabaco y la cerveza. Y sigue diciendo: como resultado del uso de estos venenos, miles de familias se ven privadas de las comodidades e incluso de lo necesario para la vida. Los actos de violencia y el crimen se multiplican y la enfermedad y la muerte precipitan a miriadas de víctimas a la tumba de un borracho.
Desde los años 1859 en adelante había subido la tasa en cuanto a lo que es las familias destruidas y lo que hacía el alcohol. Lo que estaba haciendo estaba rompiendo familias y también estaba llevando a muchos a la tumba. Por eso era la preocupación de la mensajera del Señor. El párrafo 2 dice: ni el legislador ni el vendedor de licores ignoran el resultado de su labor en el bar del hotel, en la cervecería al aire libre, en el bar. El esclavo del apetito gasta sus recursos en aquello que destruye la razón, la salud y la felicidad. El vendedor de licores llena su caja con el dinero que debería proporcionar alimento y ropa a la familia del pobre borracho. Pero una tierra que se declara gobernada por principios cristianos, el sufrimiento y el pecado que la venta y el consumo de licores embriagantes acarrean sobre la infancia inocente e indefensa se consideran un mal necesario. Muchos hombres ya estaban abriendo su bar y estaban vendiendo licor. Y la mensajera del Señor dijo: ¿cómo una nación que se fundó con principios cristianos puede decir que es un mal necesario? O sea que sí o sí se necesita el alcohol. ¿Cómo? Si Estados Unidos se formó con el principio del cristianismo y el protestantismo. Porque recordemos que de esa manera se fundó Estados Unidos, con el republicanismo y el protestantismo. Y Ellen White dice: ¿cómo una tierra que se declara con principios cristianos puede decir que es un mal necesario poder consumir alcohol? ¿Cómo? Ella estaba indignada con lo que hacían las leyes del país o de muchas regiones de los Estados Unidos. Hay una causa para la parálisis moral de la sociedad. Nuestras leyes sustentan un mal que está socavando sus cimientos. Muchos deploran los males que saben que existen, pero se consideran exentos de toda responsabilidad al respecto. Esto no puede ser. Cada individuo ejerce influencia en la sociedad. En nuestra tierra favorecida, cada votante tiene voz en la determinación de las leyes que deben regir la nación. ¿No debería esa influencia y ese voto estar del lado de la templanza y la virtud? Podemos ver que ya había leyes para sustentar el mal, para aprobar la ley del borracho, o sea que se pueda vender alcohol, licor, tabaco, pero con una ley que determinaba que no estaba mal. Por eso Ellen White dice: esto no puede ser. Cada individuo ejerce influencia en la sociedad. Y de acuerdo a ese contexto, ella instó a votar, porque dice: en nuestra tierra favorecida, cada votante tiene voz en la determinación de las leyes que deben regir la nación. Ella dijo: podamos hacer una influencia en el voto para estar del lado de la templanza y la virtud. Ella dijo esas palabras porque ella quería que no pueda haber una ley directamente del Estado o del gobierno, de la Cámara de Senadores, para que se pueda aprobar el consumo de licor, se pueda aprobar el consumo del alcohol y del tabaco. Ella dijo: en nuestra tierra favorecida cada votante tiene voz. Aquí podemos ver que ella no apoyó a un partido político directamente, pero sí dijo que cada votante tiene voz para influir a otros y de esa manera poder estar del lado de la templanza y de la virtud, y la honestidad y la verdad. Estamos entendiendo el contexto de su entonces, de las leyes que estaban sacando para que vender alcohol no pueda ser ilegal, sino que pueda ser legal. Por eso ella se estaba alarmando y estaba viendo a muchas familias destruidas, estaba viendo a muchos hombres y mujeres que estaban destruyendo sus vidas por el alcohol. Y ella quería que realmente la sociedad se establezca, que los hombres puedan pensar bien y que puedan practicar lo que es la templanza y la reforma pro salud, y que no pueda existir esas leyes que estaban a favor de que no pueda ser ilegal vender alcohol, tabaco y licor. Sigue diciendo: muchos hombres son elegidos para cargos públicos cuyas mentes se ven privadas de su pleno vigor por la indulgencia en licores o por el uso del tabaco narcótico.
con cuánta frecuencia las decisiones de los tribunales de justicia han sembrado sospechas sobre personas de carácter puro, han arrebatado los recursos ganados con esfuerzo a sus legítimos dueños o tal vez han encerrado a hombres inocentes en celdas. Y todo esto porque las facultades mentales y morales de jueces, jurados o testigos, quizás de todos, se vieron afectados por el uso de narcóticos o estimulantes. Ella dijo, muchos hombres son elegidos por la indulgencia de lo que está haciendo el uso del tabaco narcótico. Están metiendo a la cárcel a muchas personas que son de corazón puro y de carácter puro. Están haciendo una injusticia y todo eso está causando el licor, el tabaco. Está causando la cerveza, en otras palabras. Ella estaba a favor de que no pueda haber leyes para aprobar el vender alcohol legalmente. Y sigue diciendo, ¿cuántos sacrifican la razón, la conciencia y el temor de Dios por el amor a las bebidas fuertes? ¿Cuántos renuncian a su prerrogativa como ciudadanos de una república sobornados con un vaso de whisky para votar por algún candidato infame? Como grupo, los intemperantes no dudarán en emplear el engaño, el soborno e incluso la violencia contra quienes se niegan a dar rienda suelta a su apetito pervertido. Satanás se regocija al ver a los esclavos de los malos hábitos apiñándose a diario bajo su negra bandera, descendiendo a la miseria, la muerte y el infierno. Podemos instar a los partidarios de la templanza a unirse al conflicto y tratar de contener la oleada de maldad que desmoraliza al mundo. Pero ¿de qué sirven todos nuestros esfuerzos mientras la venta de licor se mantenga por ley? Y podemos ver que este párrafo es importante para ver el contexto. La hermana White dijo, están descendiendo a la muerte y al infierno, o sea que están en la miseria, su vida se está acabando porque hay leyes que están promoviendo para que la cerveza, el alcohol, el licor pueda ser legal. Por eso ella dijo, podemos instar a los partidos de la templanza, podemos instar a esos partidos o a esos partidarios que están en contra de que pueda ser legal vender alcohol. ¿A qué podemos instar? A unirse al conflicto y tratar de contener la oleada de maldad. O sea que ella quería que esos partidos, esos partidarios, puedan estar en contra de esas leyes directamente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si hay leyes para que el licor pueda ser legal? Dijo ella. ¿Debe la maldición de la intemperancia permanecer eternamente como una plaga sobre nuestra tierra? ¿Debe arrasar cada año como un fuego devorador sobre miles de hogares felices? Hablamos de los resultados, temblamos ante ellos y nos preguntamos ¿qué podemos hacer con los terribles resultados? Mientras que con demasiada frecuencia toleramos e incluso aprobamos la causa. Ella dijo, no solamente podemos orar por estas cuestiones, tenemos que hacer algo como individuos que somos dentro de la sociedad, como cristianos, como adventistas, debemos hacer algo, dijo la mensajera del Señor. Los defensores de la templanza no cumplen plenamente con su deber a menos que ejerzan su influencia mediante el precepto y el ejemplo, con voz, pluma y voto a favor de la prohibición, la abstinencia total. Aquí los defensores de la templanza no estaban cumpliendo con su deber, pero ella dijo que cada persona, cada ciudadano pueda dar su voto a lo que es la templanza. Poder estar en contra de los intemperantes, con voz, pluma y voto. Ella no estaba promoviendo y nunca promovió un partido político, pero sí promovió lo que es la templanza, promovió lo que es la reforma pro salud y que las leyes puedan hacer algo para que pueda ser ilegal poder vender cerveza. No debemos esperar que Dios obre un milagro para lograr esta reforma y, por lo tanto, eliminar la necesidad de nuestro esfuerzo. Nosotros mismos debemos luchar contra este enemigo gigantesco. Nuestro lema es no ceder en nuestros esfuerzos hasta obtener la victoria. Las víctimas del alcohol son numerosas hoy que en cualquier otra época. El plan de los políticos de otorgar licencias por el bien público ha resultado ser una maldición. Podemos ver que Ellen White estaba a favor de luchar. Ella no dijo, vamos a quedarnos de brazos cruzados para que así
podamos ver cómo la nación se destruye y solamente vamos a orar. Ella dijo, nosotros mismos debemos luchar contra este enemigo gigantesco. Claro que ella no estaba apoyando entrar a la política. Tenemos que entender muy bien ese punto. Ella estaba apoyando a la templanza, a la reforma pro salud, a que no pueda haber licencias por el bien común, porque habían otorgado licencias a personas, a hombres, para que pueda existir bares, licores, lugares donde se vende licor, pero aprobados por el Estado y el gobierno. Se habían aprobado licencias. Por eso ella dijo, las víctimas del alcohol son más numerosas hoy que en cualquier otra época. ¿Qué se puede hacer para contener la creciente marea del mal? Que se promulguen leyes y que se apliquen rigurosamente, que prohíban la venta y el consumo de licores fuertes, que se haga todo lo posible para alentar a los ebrios a volver a la templanza y a la virtud, pero se necesita aún más para desterrar la maldición de la embriaguez de nuestra tierra. Que se elimine el apetito por las bebidas embriagantes y se ponga fin a su consumo y venta. Esta obra debe recaer en gran medida sobre los padres, que ellos observen una estricta templanza, den la debida impronta de carácter a sus hijos y luego eduquen y formen a estos niños en el temor de Dios, en hábitos de abnegación y autocontrol. Los jóvenes así educados tendrán la fortaleza moral para resistir la tentación y controlar el apetito y la pasión. Permanecerán impasibles ante la necedad y la disipación que corrompen a la sociedad. Muy bien dice aquí que se promulguen leyes que prohíban la venta y el consumo de licores fuertes. Fue directa la mensajera del Señor. Ella quería que la sociedad no pueda pervertirse más de lo que estaba pervertida, no pueda corromperse más de lo que estaba corrompida. Ella veía que era un plan satánico, que pueda haber leyes para poder vender alcohol y que no sea ilegal. Y ella también dijo que se elimine el apetito por las bebidas embriagantes y que se ponga fin en su consumo. Estaba a favor de la templanza y también que ya no pueda haber leyes para vender alcohol y licor. Que los padres puedan dar ese ejemplo para que los jóvenes no puedan corromperse. Ese era su mensaje. La prosperidad de una nación depende de la virtud y la inteligencia de sus ciudadanos. Para asegurar estas bendiciones son indispensables los hábitos de estricta templanza. La historia de los reinos antiguos está repleta de las lecciones que nos sirven de advertencia. El lujo, la autocomplacencia y la disipación prepararon el camino para su caída. Queda por ver si nuestra propia república se dejará amonestar por su ejemplo y evitará su destino. Review and Herald, 8 de noviembre de 1881, el párrafo 15. Ella no quería que la nación pueda caer. Ella quería que realmente puedan existir leyes para abolir esas leyes que estaban en vigencia en cuanto al licor, el tabaco y el alcohol. Ella nunca promovió un partido político como tal, pero sí dijo que podamos apoyar a la templanza. Y siempre recordemos que ella misma dijo en los primeros años del adventismo, el acto de votar, cuando se ejerce en nombre de la justicia, la humanidad y el derecho, es en sí mismo irreprochable y puede ser en algunos momentos muy apropiado. Y según el contexto que estamos dando lectura, vamos a analizar una cita que pareciera controversial, pero si lo vemos, no lo es. Se encuentra en este libro, Fundamentos de la Educación Cristiana. Y vamos a ir al capítulo 9, la cual titula La importancia de la educación. Ahí en el virtual, la cual se escribe FE, estas siglas FE, en inglés se encuentra en la página 82, el párrafo 2. Vamos a ver que esta cita se escribió en ese contexto de los años 1881. Queridos jóvenes, ¿cuál es el objetivo y el propósito de tu vida? ¿Ambicionan la educación para alcanzar un nombre y una posición en el mundo? ¿Tienen pensamientos que no se atreven a expresar, como el de alcanzar algún día la cima de la grandeza intelectual, el de participar en consejos deliberativos y legislativos y ayudar a promulgar leyes para la nación?
No hay nada malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede dejar su huella. Deben conformarse con logros dignos de serlo. Aspiren alto y no escatimen esfuerzos para alcanzar la meta. Esta cita ha sido muy controversial a lo largo de los años. Muchos adventistas interpretaron que la mensajera del Señor estaba instando a los jóvenes para que puedan entrar a la política. Pero si vemos el contexto, ella nunca instó a los jóvenes para que puedan meterse a la política. Ella dijo, ¿ambicionan la educación para alcanzar un nombre y una posición en el mundo? ¿Tienen pensamientos que no se atreven a expresar? Como el de alcanzar algún día la cima de la grandeza intelectual, el de participar en consejos deliberativos y legislativos y ayudar a promulgar leyes para la nación. Ella estaba instando a que cada joven, cada señorita pueda tener un pensamiento para apoyar a la nación, pero no entrando a la política como tal, sino dando un voto para poder terminar con esas leyes, para ayudar a la nación. Y es verdad que todo cristiano, todo adventista, tiene que tener ese pensamiento. No un pensamiento de apoyar un partido político en general, sino un pensamiento para hacer el bien a la nación. Ese pensamiento tiene que estar en cada cristiano. No poder hacer el mal a las personas, poder hacer el bien a las personas. Veo que de acuerdo al contexto, él está animando a poder tener leyes para la nación que puedan hacer un bien en la sociedad. Por eso ella dijo, no hay nada malo en estas aspiraciones. O sea, si yo quiero que la sociedad pueda cambiar, ya no pueda ser intemperante, ya no pueda tomar cerveza, licor, ya no pueda beber, entonces yo no tengo nada de malo en estas aspiraciones. Entendámoslo de esa manera. Por eso ella dijo, cada uno de ustedes puede dejar su huella, deben conformarse con logros dignos de serlo. Aspiren alto y no escatimen esfuerzos para alcanzar la meta. Pero otros tristemente lo están sacando fuera de contexto para decir que Ellen White estaba apoyando a que los jóvenes puedan entrar a la política. Pero tristemente sabemos que en la política hay mucha corrupción. Pero sigue diciendo la cita para poder ver que ella no estaba apoyando a la corrupción. El temor del Señor es la base de toda verdadera grandeza. La integridad inquebrantable es el principio que deben llevar consigo en todas las relaciones de la vida. Lleven su religión a su vida escolar, a su internado, a todas sus actividades. Ella siempre instó a que puedan ser íntegros, a que nunca puedan violar la ley de Dios, a que puedan amar a Jesús con todo su corazón. Ella nunca instó a que puedan ser políticos mediocres y también que puedan robar dinero a la nación y que puedan destruir a la nación. Ella instó a que puedan ser íntegros en toda su vida, en su vida escolar, en su vida universitaria y en su vida como hombre y mujer de la sociedad. Y hemos visto el contexto. En ese momento había leyes para aprobar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el consumo del licor. Por eso Ellen White se preocupó y dio estas declaraciones que parecen que ella estaba apoyando a que un joven pueda entrar en un partido político, pero en realidad ella no lo estaba apoyando, sino ella estaba dando un consejo para poder apoyar lo que es la sociedad, la templanza, y que no hay nada de malo que uno pueda aspirar a poder hacer el bien a la nación. Pero vamos a ver las declaraciones siguientes, que ella se opuso directamente a que un joven, a que un pastor, un ministro pueda apoyar un partido político y peor aún, poder ser uno político. Y vamos a ir ahora directamente a los años 1895, 1896. Pasaron aproximadamente 15 años. En 15 años puede pasar muchas cosas. Aquí vamos a ver que Ellen White estaba a favor de que no se pueda apoyar a ningún partido político. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué ese cambio de pensamiento? Tenemos que primeramente tener en cuenta que ella nunca apoyó un partido político o que los pioneros no apoyaron un partido
político en sus primeros años. Después de 1895, tristemente muchos de los pioneros estaban apoyando a partidos políticos y Ellen White vio ese peligro de que la iglesia pueda unirse con el Estado o de que de alguna manera la iglesia, al apoyar un partido político, pueda perder lo que es el mensaje que Dios le ha dado para que pueda predicar, el mensaje de los tres ángeles. Y por eso vamos a poner el contexto directamente relacionando el año 1896. Ahí tú ves un hombre. El hombre se llamó William Jennings Bryan. Este hombre fue candidato a la presidencia por los años 1896, 1890 y 1908, pero nunca ganó la candidatura, nunca fue presidente, pero sí ocupó un puesto en la Cámara de Senadores. Y doy lectura a lo que ves en la pantalla. En 1896, William Jennings Bryan, candidato presidencial del Partido Demócrata, propuso la política del libre acuñamiento de plata, Free Silver, que buscaba permitir la acuñación ilimitada de monedas de plata para aumentar la oferta monetaria y combatir la deflación. Su famoso discurso, conocido como el discurso de la Cruz de Oro, argumentaba que la nación no debía ser crucificada sobre una cruz de oro, refiriéndose al estándar de oro que limitaba la cantidad de dinero en circulación. Vamos a poner en contexto. En los años 1860-1870, el dinero, el billete estadounidense, siempre se basaba en lo que es el oro. O sea, el oro era importante para poder medir lo que es el valor del billete, el valor del peso, el valor del dólar en este caso, el valor del dólar estadounidense. Lo que quería hacer William Jennings Bryan era que también le den importancia a la plata, así como al oro. O sea, que el dólar también tenga su valor de la plata, no solamente del oro. Eso es lo que quería hacer William Jennings Bryan. Y eso lo quería hacer porque había muchos agricultores, mucha gente de la clase media y la clase baja que no tenía recursos en cuanto a lo que es pagar el dinero, el dólar, ya que se medía en el oro. Y de acuerdo a ese contexto podemos ver que Ellen White se opuso. No se opuso directamente al dinero como tal, o sea que su preocupación no fue la plata como tal, su preocupación fue que los hermanos adventistas puedan estar apoyando a un candidato la cual ni siquiera sabían lo que él proponía en sí. Si bien ella se enfocó en que los adventistas no puedan apoyar a un partido político, también se enfocó en que no podemos confiar nosotros nuestros recursos o los recursos del país a un partido político en general o a un hombre que quería hacer ese cambio. Y vamos a entenderlo cuando leamos más los escritos de Ellen White. Esta exhortación se encuentra en Testimonios para los Ministros, en la sección La Asociación General. Se mandó la carta el 27 de diciembre en el año 1897. Y vamos a escuchar atentamente lo que escribió la mensajera del Señor. Tengo palabras que hablar a nuestros hermanos que se han de reunir en el Congreso de 1897. La actual discusión financiera me ha sido presentada como una de las obras maestras de Satanás. Para estos últimos días hay un poder que actúa desde abajo por obra del gran enemigo. Suponía que nuestros hermanos pisarían con cuidado y se moverían con mucha cautela, manteniéndose lejos de todos estos nuevos temas de discusión relativos a la moneda circulante. El cambio de la moneda circulante no es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será su resultado? Determinará un estado de cosas que traerá opresión a los pobres y creará gran angustia. Ella estaba viendo que los adventistas se estaban enfocando bastante en la posición, en la propuesta que tenía este hombre que estaba siendo candidato a ser presidente, William Jennings Bryan. Y Ellen White misma estaba viendo que esa discusión relativa a la moneda circulante estaba causando mucha discusión dentro del adventismo. Y ella habló en cuanto a ese cambio que quería hacer William Jennings Bryan.
Ella dijo que no es un plan ideado por Dios. ¿Cuál será ese resultado?, dijo ella. Determinará un estado de cosas que traerá a los pobres opresión y creará gran angustia, dijo ella. Si bien el objetivo de William Jennings Bryan era bueno, ella dijo que detrás de eso había un plan macabro, la cual nosotros realmente podemos ver que Dios mismo le mostró a la mensajera del Señor. Pero años después, ya para 1913, se creó la Ley de la Reserva Federal. Un grupo de hombres ya sería responsable de poder darle el valor al billete. Terminó lo que es de dar el valor de acuerdo al oro, porque siempre se daba valor al billete, al dólar, de acuerdo al oro. Pero para 1913, poco a poco eso fue desapareciendo. Y ya en los años del presidente Nixon, desapareció por completo. Pero ese tema ya es un tema para otro momento, queridos amigos y hermanos. Pero tiene que ver también con el tema de las profecías, porque muy bien nos dice Apocalipsis en cuanto a comprar y vender, y tiene que ver bastante este tema del dólar y del oro. ¿Queremos saber cómo agradar mejor al Salvador? No lo haremos dando discursos políticos, sea en el púlpito o fuera del púlpito, sino considerando con temor y temblor toda palabra que pronunciamos. Donde la gente se reúne para adorar, no se hable una palabra que distraiga la mente del gran interés central, Jesucristo y este crucificado. El mensaje del tercer ángel ha de ser el tema central. En ese momento había muchos pastores, muchos laicos, muchos ministros, muchos ancianos, muchos hermanos de la iglesia, miembros de la feligresía adventista que estaban promoviendo partidos políticos, que estaban hablando dentro de las iglesias, estaban publicando en los periódicos adventistas, en la Signs of the Times, la Review and Herald o en otros periódicos que la iglesia sacaba. Y Ellen White tristemente estaba espantada de que la iglesia esté perdiendo su objetivo de predicar el mensaje del tercer ángel. Por eso ella dijo, ni en el púlpito ni en ningún lugar dentro de la iglesia podamos hablar de política. Nos hemos reunido para adorar a Dios y el tema central es Jesús, quien murió por nosotros, y el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Los pioneros, tristemente, muchos de los hermanos adventistas de ese momento estaban hablando bastante del cambio que tendría la moneda o el billete o el dólar estadounidense en cuanto a la plata. Estaban hablando bastante, la cual no estaba siendo el centro Cristo Jesús. Me he sorprendido de ver a hombres que pretenden creer la verdad para este tiempo, totalmente enfervorizados con respecto a asuntos relacionados con el Señor Jesús y los intereses eternos. No, sino que parecían estar maravillosamente enfervorizados con respecto a la moneda corriente. Algunos pastores se distinguían por entretejer estos temas en sus sermones. Se estaban enfervorizando, tomando partido en estos asuntos de los cuales el Señor no les encargó que se ocuparan. Estas personas aparentaban tener una gran medida de suficiencia propia, pero ellos mismos no sabían qué estaban defendiendo. No sabían si estaban defendiendo principios que se originaban en los concilios del cielo o en los concilios de Satanás. En realidad estaban tomando de lado lo que es el mensaje del tercer ángel y estaban tomando el partido político en cuanto a lo que es el partido demócrata. Y ella vio, la mensajera del Señor vio ese peligro. Y muchos de esos pastores, de esos hermanos, tenían suficiencia propia. O sea que no había humildad, no había el carácter de Cristo. Ella también les recordó que Jesús nunca buscó una posición aquí en la tierra, sino que Él dijo, mi reino no es de este mundo. Juan, el capítulo 18, el verso 36. Él nunca instó a sus discípulos a que puedan ser políticos o que puedan tener un cargo dentro del imperio romano. Y ella misma les dijo, leed las instrucciones dadas por el Hijo unigénito de Dios cuando se hallaba rodeado por la columna de nube. Cuando esa voz se obedezca, no daréis vuestra voz o vuestra influencia a ningún sistema para enriquecer a unos pocos y traer opresión.
y sufrimiento a la clase más pobre de la humanidad. O sea, ella dijo, no daréis vuestra voz o vuestra influencia a ningún sistema para enriquecer a unos pocos y traer opresión a muchos, o sea, a la clase más pobre. Si bien el plan de William Jennings Bryan del Partido Demócrata era para apoyar a los que estaban en pobreza, tristemente su plan detrás era otro, era enriquecer a unos pocos y traer opresión, sufrimiento a la clase más pobre. En este fervor se halla precisamente aquello que separa a personas de la misma fe. ¿Lleva esto las credenciales divinas? Atención, cuidad que vuestro brazo no esté unido con el brazo de un demonio. Cuando el orador golpea el azar en cualquier dirección según los caprichos de su fantasía, cuando habla de política al pueblo, está mezclando el fuego común con el sagrado, deshonra a Dios, no tiene verdadera evidencia de parte de Dios que habla la verdad. Es una exhortación muy fuerte la cual hace la mensajera del Señor en testimonio para los ministros, para los años 1896 y 1897, directamente relacionado a aquellos hermanos que estaban a favor del Partido Demócrata, a favor del cambio que tendría el país en cuanto al billete estadounidense, o sea, al dólar. Pero aquel orador, dijo ella, que sigue con sus caprichos, hablando de política al pueblo, tristemente está mezclando lo común con lo sagrado, dijo la mensajera del Señor. Y ahora vamos a leer el boletín de la Conferencia General del 17 de febrero de 1897, la cual titula Controversia Política, la cual dice: existe un peligro innegable para todos los que se aflíen a los partidos políticos del mundo. Hay fraude en ambos bandos. Dios no ha impuesto a ninguno de nuestros compatriotas la carga de afiliarse a ninguno de los dos. Estamos bajo la bandera de Cristo, y todo aquel que invoque el nombre de Cristo debe apartarse de toda iniquidad. Hay un peligro. Aquellos que se aflíen, o sea, aquellos quienes den su voto, o aquellos quienes estén a favor de uno de los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Había pastores que estaban a favor del Partido Demócrata, estaban viendo los intereses, y otros tristemente sus intereses. Otros estaban a favor del Partido Republicano. Y la mensajera del Señor escuchó que unos pastores, unos miembros estaban a favor de uno o del otro. Por eso ella dijo: a ninguno de los dos. Ustedes no pueden apoyar ni al Partido Republicano, no pueden apoyar ni al Partido Demócrata. Estamos bajo la bandera de Cristo, dijo la mensajera del Señor. No sabemos qué crisis política vendrá después, pero con respecto a los agitadores políticos, la palabra del Señor para nosotros es: no vayáis tras ellos. La verdadera sabiduría no nos llevará a seguir el ejemplo del rico insensato de la parábola. La verdadera sabiduría se revela al buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esta reprensión de Ellen White directamente fue para la Conferencia General, para los pastores de la asociación, porque como ya les mencioné, había algunos que estaban a favor del Partido Republicano, otros del Partido Demócrata, pero Ellen White dijo: a ninguno de los dos. Y ahora vamos a ver las más grandes reprensiones. Ya hemos visto dos en testimonio para los ministros, en boletín de la Conferencia General. Y ahora viene el tercero, que se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 13 del año 1898, el 4 de marzo, la cual titula Brothers, en español, hermanos. Y en su escrito ella pone, 2 Corintios, el capítulo 6, el verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No importa qué opiniones tengáis acerca del modo en que debe votarse en las cuestiones políticas. El hecho es que no debéis proclamarlas mediante la pluma o la voz. Nuestro pueblo debe permanecer silencioso en asuntos que no tienen relación con el mensaje del tercer ángel. Tristemente, esas opiniones que ellos tenían ya se estaba pronunciando dentro de la iglesia,
Muchos de los hermanos adventistas ya estaban hablando cuestiones políticas para 1898. Y Ellen White dijo, no lo publiques ni en la Review and Herald, ni en la Sign of the Times, ni en el Bible Echo, en ningún periódico adventista. Más bien el pueblo debe ser astuto y debe permanecer en silencio en asuntos que no tienen nada que ver con el mensaje del tercer ángel. Y también me olvidé este dato. Esta carta se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 387, el párrafo 1. Y ahora leo el párrafo 2. Hermanos, quisiera que recordéis que ninguno de vosotros ha recibido el encargo del Señor de publicar sus preferencias políticas en nuestras revistas, ni de hablar de ellas ante la congregación cuando el pueblo se reúne para oír la palabra del Señor. El Señor no está en las alianzas que se están formando con los movimientos políticos. Estas inevitablemente traerán confusión y gran enredo. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios, el capítulo 6, el verso 17. Como pueblo no debemos mezclarnos con asuntos políticos. Todos deberían obedecer a la palabra de Dios cuando dice que no debemos unirnos en yugo con los infieles en cuestiones de política, ni establecer ninguna clase de vínculo con ellos. No hay un terreno seguro en el cual pueden trabajar juntos. Los leales y los desleales no tienen un terreno adecuado donde encontrarse. Hermanos míos, que creen en la verdad, les digo que la división surgirá constantemente. Principios impíos saldrán a la luz. Todas las clases sociales serán llamadas a posicionarse de un lado o del otro. Cristo dice de una clase, déjenlos en paz. Los hombres que por tanto tiempo han pisoteado los derechos de Dios, que han aceptado el sábado idólatra, aceptarán creencias muy firmes e irrazonables. Y aquí nos habla del sábado idólatra. Veo que en ese momento había muchos que estaban aceptando el domingo como día del Señor, pero ya había leyes dominicales en los días de Ellen White. Por eso ella habló de esas leyes, pero disfrazándolas con la palabra el sábado idólatra. No estaba hablando del sábado como día del Señor, estaba hablando de ese domingo espurio que el Señor no había bendecido. Claramente que no está diciendo que los que estaban guardando en ese momento el domingo estaban recibiendo la marca de la bestia, sino que estaba diciendo que ya había leyes dominicales y que muchos partidos políticos estaban instando a esas leyes dominicales. O sea que estaban yendo directamente contra tu conciencia, estaban yendo directamente contra la ley de Dios, la cual ella dijo, no podemos nosotros apoyar a esos partidos. Y dice en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 388, el párrafo 1. El que transgrede un precepto de los mandamientos de Dios, transgrede toda la ley. Guardad en secreto el modo en que votáis. No sintáis que es vuestro deber instar a todos a hacer como hacéis vosotros. Ahí en Mensajes Selectos dice carta 4 de 1898. Y ahora te leo esa carta del volumen 13 del año 1898, el párrafo 33. Quien quebranta un solo precepto de los mandamientos de Dios es transgresor de toda la ley. Guarda tu voto para ti mismo. No sientas que es tu deber instar a todos a hacer lo mismo que tú. Ese tablón podrido está en cada plataforma. Los hombres pisotean la santa ley de Jehová. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte tiene el creyente con el infiel? 2 Corintios, el capítulo 6, el verso 14 y el verso 15. Ella dijo a los hermanos, a los pastores de ese entonces, a los ministros, guardad en secreto el modo en que votáis. No instes a la hermandad a votar por este partido, a votar por el Partido Demócrata, a votar por el Partido Republicano. No, guardad en secreto. Y aquí hay que entender que para ese tiempo Ellen White no les dijo no votéis. El mandato era directamente no apoyéis a un partido político, porque muchos pueden tomar directamente estas palabras de Ellen White y malinterpretarlas diciendo, Ellen White dice que no votemos, entonces nosotros no vamos a votar porque es pecado. Llegar a esa conclusión sería tergiversar los escritos de Ellen White.
Aquí directamente Ellen White mencionó en su carta las palabras: guarda tu voto para ti mismo. Que no puedas ser la conciencia de otro hermano, que no puedas decirle vota por este partido, no, sino que tienes que guardarte para ti mismo y no instar a votar por un partido en general. Eso está diciendo la mensajera del Señor. Tenemos que entender realmente las palabras de Ellen White para no malinterpretarlas. Ahora vamos a entrar a la penúltima carta, la cual Ellen White dio una reprensión severa. Se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 14 del año 1899. Profesores y directivos de nuestras escuelas. Se mandó el 16 de junio de 1899. Sunside, Corambo, Nueva Gales del Sur, Australia. Que también se encuentra en este libro que les mostré, Fundamentos de la Educación Cristiana, el capítulo 61, mensaje especial relativo a la política. Y también se encuentra en Obreros Evangélicos, el capítulo Nuestra actitud frente a la política, la página 406, el párrafo 3. Y voy a dar lectura a estas citas del capítulo 61 de Fundamentos de la Educación Cristiana. Estas citas también lo leí en el tema anterior, pero ahora no está de más, ya que estamos estudiando los años progresivos de Ellen White en cuanto a la política. Dice la página 406 de Obreros Evangélicos, el párrafo 3. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. Dios pide a sus seguidores que se unan en los puros principios del Evangelio, que están claramente revelados en la palabra de Dios. No podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en el plan político alguno. Obreros Evangélicos, la página 406, el párrafo 3. Podemos ver que esta declaración es tan directa y tan clara. Si observamos la declaración y vemos lo que Ellen White dijo en el pasado, apoyado por los pioneros adventistas, realmente es una evolución. En 1865 declaró: el acto de votar, cuando se ejerce en nombre de la justicia, la humanidad y el derecho, es en sí mismo irreprochable y puede ser en algunos momentos muy apropiado. Pero en el año 1899 dijo que acerca de estos temas el silencio es elocuencia y que también no sabemos por quiénes votamos. O sea que no podemos tomar nuestro voto para ningún partido político. Realmente podemos ver esa evolución de los escritos de la mensajera del Señor. Y no es que el principio cambió, sino que lo que vemos es que para los años posteriores de 1890, los partidos políticos se habían vuelto más corruptos y también habían tomado posiciones en contra de la fe y estaban promoviendo el anticristianismo con muchas de sus prácticas. Una de ellas era esas leyes que estaban saliendo en cuanto a lo que es la bebida. Y lo hemos leído en la Review and Herald, pero no era lo único. También la mensajera del Señor estaba en contra de lo que estaba promoviendo el Partido Demócrata. Recordemos lo que estaba promoviendo William Jennings Bryan. Quería que la plata pueda tener el mismo valor que el oro. Y Ellen White vio que ellos estaban primeramente promoviendo su interés antes que poder ayudar a la gente de clase media y la gente pobre. O sea que tristemente los pobres iban a salir perjudicados. Pero su preocupación fue que la iglesia estaba tomando posición con los partidos políticos. Y eso es lo que ella no quería. Y siguió escribiendo diciendo: los que son verdaderamente cristianos serán sarmientos de la vid verdadera y llevarán el mismo fruto que la vid. Obrarán en armonía, en compañerismo cristiano. No llevarán distintivos políticos, sino el distintivo de Cristo. Y ella también instó para que se pueda quitar las credenciales pastorales a aquellos quienes estaban promoviendo la política dentro de la iglesia. Ella dijo: deben ser destituidos sin demora y no se les debe emplear el diezmo a aquellas personas. Invito a mis hermanos designados para la obra de educar a que cambien de conducta. Es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. Aquí vemos que directamente se está hablando en cuanto a la votación. Si bien ella dijo, y vamos a volver a recalcar lo que dijo,
El acto de votar, cuando se ejerce en nombre de la justicia, la humanidad y el derecho, es en sí mismo irreprochable y puede ser en algunos momentos muy apropiado. En el año 1865 para 1899 ella escribió: es un error de vuestra parte unir vuestros intereses con algún partido político para echar vuestro voto en su favor. El principio siempre ha sido el mismo: poder obrar en cuanto a la justicia. Pero para 1899 había cambiado lo que es la Constitución, y también la política poco a poco se iba volviendo más corrupto cada día y cada momento. Y ella vio que la iglesia no debe imbuirse en nada en cuanto a lo que es la política, porque su mensaje era predicar el mensaje de los tres ángeles. Y ella les instó a los hermanos de ese entonces que su ciudadanía estaba en el reino de los cielos. Directamente ella citó Filipenses, el capítulo 3, el verso 20, la cual el apóstol Pablo escribe que nuestra ciudadanía como cristianos está en el reino de los cielos. Podamos ser bolivianos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, estadounidenses, japoneses. Podamos ser de cualquier país, pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, porque somos peregrinos aquí. Y mientras vivamos en este mundo, va a haber leyes humanas, y nosotros como cristianos debemos someternos a esas leyes. Eso lo dice el apóstol Pablo en el Romanos el capítulo 13, el verso 1 y 2. Pero si esas leyes directamente van en contra de mi conciencia, entonces yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dice Hechos el capítulo 5, el verso 29. Los hijos de Dios han de separarse de la política, de cualquier alianza con los incrédulos. No deben unir sus intereses con los del mundo. Dad pruebas de vuestra fidelidad a mí, dice, revelándoos como mi heredad escogida, como pueblo celoso de buenas obras. No toméis parte en las luchas políticas. Podemos ver que este párrafo es el párrafo 28. Realmente es muy amplio. En el anterior estudio hemos leído todas estas citas de Letters and Manuscripts del año 1899. Solamente ahora lo menciono porque estamos viendo esa evolución en cuanto al pensamiento de Ellen White de la política. Y ya estamos llegando a los últimos años donde ella habló sobre este tema. Ahí tú puedes ver en la pantalla una figura caricaturesca, la cual se llamó Jim Crow. Según esa figura, se hizo leyes en los estados del sur, las leyes Jim Crow. ¿Qué quiere decir estas leyes Jim Crow? Ella veía, o sea, la mensajera del Señor veía que había un peligro de vincular a la iglesia con partidos políticos. Estas leyes Jim Crow tristemente hacían diferencia entre la gente de color y la gente de raza blanca. O sea, que había leyes directamente para la gente de color para que no pueda tener el mismo privilegio que la gente blanca. Y también en cuanto a los buses. Los afroamericanos estadounidenses podían subirse a los buses, pero tenían que irse a la parte de atrás. Y si había una persona blanca, entonces esa persona afroamericana tenía que darle su asiento. O sea que había leyes directamente en contra de la gente de color. Si bien para los años 1865 Abraham Lincoln dio una ley de la emancipación para que ya no pueda haber esclavitud, seguía habiendo racismo por los años 1880, 1890, 1900. Seguía habiendo ese racismo. Y había partidos políticos que estaban apoyando ese racismo. Y Ellen White claramente que se opuso a que no pueda haber ese racismo, porque Cristo murió por todos y también murió por la gente de color. Pero ella no quería que los adventistas del séptimo día puedan involucrarse en esas leyes. Eso es lo que ella no quería. Entendemos, ¿verdad? Ella no quería que la iglesia de los estados del sur puedan involucrarse en cuanto a las leyes para decir, no queremos más que los negritos sean discriminados, no queremos más que la gente de color sea discriminada. Si los adventistas hubieran hecho eso, entonces directamente se hubiera perdido lo que es el mensaje como tal, el mensaje de dar el tercer ángel. Y eso lo vemos en el Heraldo del Evangelio, The Gospel Herald, el 1 de agosto de 1899. Necesidad de precaución.
Hay una labor que realizar al abrir escuelas para enseñar únicamente a la gente de color, sin mezclarse con blancos, y de esta manera se logrará un trabajo exitoso. El Señor obrará a través de los blancos para alcanzar a la raza negra, muchos de ellos a través de maestros blancos. Más de una familia de maestros blancos debería establecerse en un mismo lugar. Recordemos que los estados del sur, tristemente, como ya les mencioné, había racismo y discriminación para la gente de color. La mensajera del Señor instó a las familias para que se puedan establecer ahí y enseñar a la gente de color a escribir, a leer y principalmente a enseñarles el Evangelio. Gracias a Dios, un hombre se animó a poder ir a los estados del sur y predicar. Eso aconteció por los años 1894-95 con su hijo de Ellen White, James Edson White, quien fue un misionero de sostén propio, porque la Conferencia General no le mandó directamente con recursos, sino que él es quien con sus propios recursos fue a predicar a los estados del sur, con su amigo Will Otis Palmer, e hicieron una obra de sostén propio allá en los estados del sur. Pero Ellen White seguía preocupada porque había muy pocos recursos, la cual ellos estaban manejando, o sea, Edson White, y quería que las familias también puedan ir allá para poder enseñar a los niños de color, a la gente de color en sí. Y aquí viene el asunto político. Dios ha advertido a su pueblo que no se absorba en la política. No podemos llevar la señal de Dios como su pueblo que guarda los mandamientos si nos mezclamos con las contiendas del mundo. No debemos dedicarnos a asuntos políticos. Esas leyes Jim Crow estaban en todos los estados del sur. Y si bien Ellen White estaba en contra de que se pueda oprimir a los negritos, o sea, a la gente de color, a los estadounidenses afroamericanos, ella no quería que la iglesia se pueda involucrar en asuntos políticos. Esta es la cuarta carta que está ella mencionando en contra de los partidos políticos. En sí, la quinta sería. Realmente hemos visto tantas cartas, tantos manuscritos, tanto escrito en cuanto a la política. Y estos asuntos también nosotros como adventistas debemos tomarlo en cuenta, porque aquí en Bolivia, que yo soy boliviano, tal vez tú eres peruano, chileno, de cualquier nacionalidad, siempre va a haber elecciones en cada país, sea 4 años, sea 5 años. Un adventista debería saber cómo actuar en cuanto a estos asuntos cuando vienen elecciones. Por eso es importante y nosotros no debemos ser ignorantes. Sigue escribiendo Ellen White en la Gospel Herald el 1 de agosto de 1899. El pueblo de Dios va en contra de su voluntad cuando se involucra en la política, y quienes comienzan esta obra en los estados del sur revelan que no son enseñados ni guiados por Dios, sino por ese espíritu que crea contiendas, conflictos y toda obra malvada. Somos súbditos del reino del Señor y debemos establecer el reino en justicia. Primera Pedro, el capítulo 1, el verso 13 al verso 28. Esta es la última carta que escribió la mensajera del Señor en cuanto a los asuntos políticos. O bueno, la última carta que yo encontré. Tal vez haya otras cartas relacionadas a la política que puede ser después de 1899, pero en mi investigación pude ver que esta es la última carta que ella escribió, y fue tan clara la mensajera del Señor. No se involucren en nada de lo que tiene que ver en los partidos políticos. Y ella dejó tan claro este asunto. Y que un adventista o un grupo de adventistas hoy en día se pueda involucrar en la política diciendo que Ellen White una vez lo aprobó, es ir en contra de lo que ella escribió. Primero tenemos que ver lo que es el tiempo y el lugar. Tenemos que ver las circunstancias de las cuales los pioneros estaban pasando, la guerra de secesión. También estaban las leyes para poder fomentar la bebida y el alcohol para 1881. Y también podemos ver los años posteriores de Ellen White para 1895, 1896 y 1899, que la mensajera del Señor se opuso totalmente a la política, a ninguno de los dos, ni el partido republicano ni el partido demócrata. Y está más que claro lo que dice la mensajera del Señor en Gospel Herald, en Letters and Manuscripts, en el libro que hemos leído, Fundamentos de la Educación Cristiana, que también se encuentra en Obreros Evangélicos.
Y pienso que Dios nos ha dado tanta luz en cuanto a estos temas y que no deberíamos estar en tinieblas, más bien deberíamos alzar el espíritu de profecía en alto en las iglesias adventistas, donde se ve que algunos hermanos están apoyando partidos políticos o algunos pastores, y decir a la hermandad: el Señor no quiere que hablemos de estos asuntos, o sea, el silencio es oro, y vamos a preferir hablar de Cristo. Entonces, hermanos, no vamos a apoyar a ningún partido político, porque así lo dice el espíritu de profecía, o no deberíamos apoyar. Como adventistas debemos alzar la voz, queridos hermanos, porque muchos adventistas, tristemente, como iglesia, han apoyado a partidos políticos. Pastores, ministros, ancianos han apoyado a partidos políticos dentro de los púlpitos. Y eso se ha hecho por ignorancia, porque no han investigado lo que dice el espíritu de profecía. Ahora, para poder terminar, quiero dar lectura a la Review and Herald, el 18 de agosto de 1896, la cual titula El reino de Cristo. La profecía ha establecido claramente la naturaleza del reino de Cristo. Él planeó un gobierno que no emplearía la fuerza. Sus súbditos no conocerían opresión. Los símbolos de los gobiernos terrenales son bestias salvajes. Pero en el reino de Cristo, los hombres están llamados a contemplar, no una bestia feroz, sino al Cordero de Dios. Aquí muy bien nos dice, los símbolos de los gobiernos terrenales son bestias salvajes. Y ella lo escribe en el año 1896. Y en ese mismo año hemos visto que ella estaba en contra de esos partidos políticos. Y ella dice, los símbolos de los gobiernos terrenales son bestias salvajes. Los símbolos de los gobiernos terrenales. Si era en 1896, ahora que estamos por los años 2000, 2025, 2026 y 27 que vendrán, podemos ver que se aplica a estas citas. Porque el gobierno, el Estado como tal, se ha ido corrompiendo cada vez más y más y más. Pero el reino de Cristo no está corrompido, nunca se corrompió y no se corromperá, sino que será para siempre. Y cuando Cristo venga, va a acabar todo poderío, toda autoridad humana, y solamente vamos a tener al Rey de Reyes en su hermosura. Cristo anhela manifestar su gracia y estampar su carácter e imagen en el mundo entero. Aquel que se reveló en el cielo le ofreció los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal, pero vino a establecer un reino de justicia y no se dejó comprar. No abandonó su propósito. Esta tierra es su herencia adquirida y desea hombres libres, puros y santos. Cuando fue tentado, ahí en Mateo el capítulo 4, el diablo le presentó los reinos de este mundo. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares, le dijo Satanás. Y Cristo respondió con un escrito está. Solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y el diablo le tentó para que Cristo pueda ser el rey de este mundo en un sentido terrenal. Pero muy bien Cristo sabía que su reino no era de este mundo. Por eso Él rechazó directamente las tentaciones del enemigo. Y así sufrió una muerte ignominia, muriendo por nosotros. Pero por su muerte en la cruz y su resurrección, venció al pecado para siempre, venció a los dominios de este mundo para siempre. Y cuando Él venga va a reinar por toda la eternidad. Esta tierra es su herencia adquirida y desea hombres libres, puros y santos. El Redentor del mundo anhelaba compasión y cooperación, y su peregrinar terrenal de trabajo y abnegación se vio alentado por la perspectiva de que sus anhelos serían satisfechos, de que su obra no sería en vano. Y aunque Satanás obra mediante instrumentos humanos para obstacular el propósito de Cristo, aún quedan triunfos por alcanzar mediante la sangre derramada por el mundo, que glorificarán a Dios y al Cordero. Su reino se extenderá y abarcará al mundo entero. Los paganos le serán entregados como herencia y los confines de la tierra como posesión suya. Cristo no estará satisfecho hasta que la victoria sea completa, pero verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Review and Herald, 18 de agosto 1896, el párrafo 10. Y de esta manera hemos terminado el estudio del día
de hoy. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos avanzado el día de hoy. Por los años 1861, había un hombre quien estaba candidateando. Ese hombre era Abraham Lincoln, el presidente de la nación. Su objetivo era que ya no haya esclavitud en los estados del sur y en ningún estado de Estados Unidos. Hubo una guerra porque los estados del sur querían continuar con la esclavitud. Esa guerra se llamó la Guerra de Secesión, pero los pioneros votaron por él, no porque estaban apoyando un partido en sí. Ellos estaban viviendo en tiempos de guerra. Entonces ellos vieron que apoyar a un hombre que estaba en contra de la esclavitud sería apoyar a la justicia. Ellos nunca instaron a los miembros a decir, voten por este partido. Nunca dijeron, como iglesia, vamos a votar por este partido. No, sino que ellos individualmente votaron por él. Y para 1865, cuando acabó la guerra, se declaró en los periódicos adventistas, incluso la misma mensajera del Señor declaró, el acto de votar cuando se ejerce en el nombre de la justicia, la humanidad y el derecho es en sí mismo irreprochable y puede ser en algunos momentos muy apropiado. Para 1881 había leyes que estaban fomentando lo que es el alcohol, los vicios, o sea, el tabaco y el licor. Ellen White dijo, el votar cuando se ejerce en el nombre de la justicia es muy apropiado. O sea que ella instó a votar por los partidos de temperancia. Eso hay que tenerlo muy claro. No se opuso a la votación, sino que ella instó a poder ayudar a que no pueda haber leyes para que puedan aprobar directamente el consumo de alcohol. Pero tenemos que tener en cuenta que ella nunca instó directamente para apoyar un partido político en ninguno de sus escritos. Tenemos que ver el tiempo y el lugar, 1881. Vamos a 1896. Para ese entonces había un hombre, William Jennings Bryan. Este hombre estaba directamente tomando una posición en cuanto a la moneda, en cuanto al dólar estadounidense, que no solamente se mediría con el oro, sino que también él quería que se mida con la plata. Y según él, quería hacer un bien para la hermandad estadounidense, o sea, para la sociedad. Pero Ellen White vio que ese plan era un plan macabro y que había algo detrás. Por eso ella instó a los hermanos que no puedan publicar en los periódicos adventistas, que no puedan hablar en los púlpitos de ese tema específicamente, porque así se perdería lo que es el Evangelio y el mensaje del tercer ángel. Para 1897 ella mandó más cartas, escribió, habló directamente con el presidente de la Asociación General, con la Conferencia General en sí, para decirles que no puedan hablar de política y que también no puedan apoyar ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata. Esas recomendaciones directamente para el año 1899 aumentó más. O sea que ella vio ese peligro de que la iglesia se pueda aliar con un partido en general, o que los hermanos o los maestros o los profesores de Biblia o los ministros puedan hablar desde los púlpitos o publicarlo en sus periódicos. Y todas las cartas que hemos leído era en contra de la política, que la iglesia como tal debería dejar el asunto político. Lo hemos leído más de 10 ocasiones. Y así podemos concluir que para el mismo año podemos ver que ella instó a los estados del sur, a los hermanos, que no puedan tomar ninguna parte en partidos políticos, que no puedan involucrarse en partidos políticos. Y así hemos visto cada año que pasaba cómo ella iba mandando cartas, iba mandando esas exhortaciones. No es que al principio apoyaba a un partido. Ella vio directamente que apoyar a un partido en el nombre de la justicia puede ser en algunos momentos apropiado. Ella dijo esas palabras. Pero para 1899 ella vio que todos los partidos estaban corrompidos y dijo, no podemos apoyar ni al Partido Republicano ni al Demócrata. Los cristianos no llevarán distintivos políticos. Y esa ha sido su última reprensión en cuanto a este tema de la política. Y al final podemos ver que ella siempre instó a que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y que también Cristo muy pronto vendrá y establecerá su reino por toda la eternidad, en el reino de Cristo. Y terminamos con ese pasaje, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Espero que cuando vengan las elecciones en tu país, realmente puedas actuar de acuerdo al escrito está y ver todo el contexto de las citas de Ellen White en cuanto a la política y siempre recordar que ella escribió en cuanto al contexto de su tiempo. Y debemos ver siempre las citas de Ellen White asociándolos con el tiempo y el lugar. Siempre recordemos ese principio, queridos amigos y hermanos. Para poder terminar, voy a orar para que todo lo que hemos avanzado se pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos el privilegio de poder ver la historia en cuanto a la política y cómo los pioneros se opusieron directamente con Ellen White. Tristemente muchos de ellos estaban apoyando un partido, es verdad, para 1896, 1899, y vino las exhortaciones. Y hemos visto también los años consecutivos y todo lo que escribió ella y cómo se estableció ese principio cristiano. Tristemente muchos lo han tomado fuera de contexto y hacen decir lo que Ellen White nunca dijo, pero nosotros podemos ver aquí que hay un principio, tiempo y lugar, y queremos aplicar ese principio, para que así vengan elecciones, sea de cualquier país que seamos, podamos actuar de acuerdo a un escrito está como cristianos, como adventistas del séptimo día. Te pido por cada hermano o hermana que esté escuchando este video, siempre le puedas dar discernimiento y sabiduría, así también como a mi persona, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador Jesús. Amén.